Hola, bueno, pues ya estamos aquí con la parte 2 sobre las fases de organización de un proyecto. Si os acordáis, en el vídeo anterior hablamos de la parte 1 y la parte 2, que son la iniciación y la planificación. Así que hoy vamos a ir directos a la parte 3, la ejecución. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a plasmarse en algo palpable, vamos a decirlo así. Aquí una vez más hay un montón de cosas a contemplar, pero voy a hacer hincapié en dos de ellas. La primera es la definición de responsabilidades. Y esto no puedo dejar de repetir lo importante que es en cualquier proyecto. O sea, que cada uno sepa cuál es su responsabilidad y cuál es la responsabilidad de la persona con la que está trabajando. Si tenéis un socio en vuestro proyecto, en vuestro negocio, y no habéis definido clara y precisamente cuáles son las responsabilidades de cada uno, no lo dejéis más y organizad una reunión ahora mismo para definirlas. Porque si no lo hacéis, os garantizo, sí o sí, problemas en el futuro. Incluso haciéndolo lo vais a tener. Pero si no lo hacéis, no tendréis ninguna base para solucionarlos. Y no lo digo solo por experiencia de pistacho, que es algo que hemos hecho Sonia y yo desde el principio, sino porque a nivel profesional yo me lo he encontrado incluso en organizaciones de peso, donde las responsabilidades no están claras. Y es un desastre. No es un desastre porque no salga nada adelante, porque al final, pues hombre, mínimamente uno sabe cuál es la responsabilidad o quién tiene que decidir una cosa u otra. Pero mínimamente no es suficiente. Y en muchos casos en los que la decisión está difusa, eso significa un bloqueo del proyecto, sino que también significa quemar a la gente. Y eso es muy peligroso. Y muchas veces los responsables de evitarlo no se están dando cuenta, probablemente porque estén con mil otras cosas y no hayan percibido esa quemazón de la gente que les rodea, pero muchas veces eso proviene de la falta de una responsabilidad clara de cada uno de los miembros del proyecto. El otro punto que quería mencionar en la fase de ejecución es el tema de la calidad. Define claramente cuál va a ser la calidad de tu producto o servicio. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos pastelería premium, es decir, no vendemos magdalenas como las que te puedes encontrar en el Mercadona. Nuestros productos son mejores tanto en ingredientes como en acabados que en la mayoría de las pastelerías. Y tener eso claro es fundamental porque lo define todo. Define desde qué productos tienes que comprar, dónde los tienes que comprar, cómo los tienes que comprar y luego cómo los vas a implementar en las recetas, cómo vas a comunicarlo todo, el precio, los tiempos. Y aquí me gustaría decir que las dos cosas que acabo de mencionar aquí en esta fase de ejecución realmente las tendría que haber puesto en una fase anterior, en planificación seguramente. ¿Pero por qué las pongo aquí? Bueno, pues las pongo aquí porque aunque la teoría dice que tendrían que estar contempladas ya en fase de planificación o incluso en la definición del producto, como por ejemplo la calidad, la realidad es que hay veces en las que solo te das cuenta cuando empiezas a implementar y tienes que adaptar un poco eso. Me explico. En nuestro caso, por ejemplo, pues nos hemos dado cuenta de que Sonia es una crack con los acabados y también de que las recetas, al menos de acuerdo al feedback que nos dan, pues gustan y los productos la verdad es que nos dicen que están muy bien. Pues eso nos da una base para poder contemplar el hacer un producto de calidad premium. Si fuera una chapuza y la gente se comiese los pasteles por compromiso, pues lógicamente no iríamos a ningún sitio con esa línea. Y eso es algo que realmente te confirma un poco la ejecución. Ciertamente ya está planificado de alguna manera, o sea, nosotros ya teníamos esa idea, ¿de acuerdo? Pero insisto, lo quiero poner aquí porque refuerza esa idea de estar en constante reevaluación de las cosas. Y yo creo que el tema de la calidad es algo muy palpable en ese sentido, porque es una vez que lo haces cuando te das cuenta de si realmente estás al nivel del estándar de calidad que te habías impuesto anteriormente. Vamos avanzando y estamos ya llegando a la cuarta fase, la de monitorización y control. Importante aquí es entender que esta fase solo tiene sentido en sincronización con la fase de ejecución. Es decir, las dos se tienen que llevar a cabo a la vez. Es que lógicamente, pues claro, tú vas a poder monitorizar algo cuando lo estás haciendo. Bueno, aquí una vez más hay un montón de tela que cortar, pero yo solo voy a centrarme en un concepto fundamental, que seguramente habréis oído hablar ya en muchos otros sitios. Es el concepto de KPI o KPI, Key Performance Indicator. Un KPI es básicamente un concepto fundamental en el proyecto del cual tenemos que conocer su evolución para saber si el proyecto va por buen camino o nos estamos metiendo en problemas. Cada proyecto tiene sus propios KPIs y aquí el único capaz de definirlos eres tú.
el gestor de cada proyecto es el que sabe qué KPIs tiene que controlar. En el caso del negocio, pues un KPI muy habitual son las ventas mensuales. Otro podría ser el número de visualizaciones de un vídeo. Cada proyecto define sus propios KPIs, pero aquí mi recomendación sería no liarse con 800 KPIs, sino más bien centrarse en los 4 fundamentales, dice 4, dice 10, eso ya depende de vosotros, pero en los fundamentales y medirlos bien. O sea, no tanto cantidad de KPIs, sino calidad de KPIs. Si, por ejemplo, quieres controlar las ventas mensuales, asegúrate de que ese nombre es correcto y de que lo tienes a tiempo para poder tomar decisiones, incluso decisiones asociadas con la última fase, la fase número 5, el cierre de los proyectos. En el caso de un negocio, un cierre de proyecto, pues hombre, esperemos que no sea el cierre del negocio, pero es cierto que hay subproyectos en los cuales su vida evoluciona y puede que dejen de tener sentido tal cual se plantearon en las fases iniciales. De hecho, en nuestro caso, algunos de los subproyectos de los que os he hablado antes, aquellos que definimos en el WBS, ya nos hemos dado cuenta de que hay que evolucionarlos, se van a tener que cerrar. El momento de cierre es algo que incluso las grandes empresas no siempre gestionan bien. O sea, a veces simplemente se cierran los proyectos de tal manera que la gente que estaba participando en ellos, pues coge, se mueve a otro proyecto, este se va para allá, este se viene para acá, y a veces uno ni siquiera tiene muy bien el concepto de que el proyecto se ha cerrado. En ocasiones sí se hace una celebración y dices, ah, vale, pues muy bien, ya lo podemos cerrar. Pero es un error, y es un error importante que define mucho la cultura de la empresa. Y lo es fundamentalmente por 2 motivos. El primero es porque en el cierre de un proyecto hay que registrar cómo ha evolucionado el proyecto para poder aprender para nuevos proyectos. Y en particular es importante registrar por qué se ha cerrado ese proyecto, entender por qué hemos decidido que ese proyecto ya no sigue adelante. Y eso lo tiene que entender no solo el que toma la decisión, sino también aquellos a los que impacta, aquellos que forman parte del proyecto. Pero también hay otro aspecto que es muy importante, que es el de la gestión personal. Cuando uno cierra un proyecto, está cerrando una etapa en la que ha invertido mucho tiempo y esfuerzo. Cerrar bien esa etapa y darle el valor que merece es algo muy importante para poder tener una buena actitud en el trabajo. Y es que sí, todo proyecto tiene un inicio y también tiene un final. Y como os digo, nosotros ahora mismo estamos en fase de cerrar un proyecto. Estamos llegando a Depistacho 2.0. Pero eso es algo que no solo os quiero explicar, sino que quiero que lo veáis en otro vídeo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo. La terminología de gestión de proyectos a veces es un poco farragosa, pero en el fondo, si lo pensáis, es bastante de sentido común. Espero haberos ayudado a entender un poquito mejor estos conceptos y que os ayuden en vuestros proyectos, igual que me están ayudando a mí en los míos. Y si me queréis ayudar y os ha gustado el contenido de este vídeo, os invito a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente. Adiós.